El vacío que despierta, volver a ti sin perder tu esencia. Cuando el alma se queda sin formas y comienza a recordar. Hay un estado del que casi nadie habla porque no produce admiración ni reconocimiento. No es una experiencia luminosa, ni una revelación estática, ni un momento que pueda mostrarse como logro espiritual. Es un estado silencioso, crudo y profundamente íntimo, donde el alma queda sin referencias y la mente pierde sus puntos de apoyo. Este estado no llega como una crisis espectacular. Llega como una erosión lenta. Primero se diluye el entusiasmo, luego las certezas, después las metas. Lo que antes daba sentido comienza a sentirse vacío, no por falta, sino por exceso de forma. Algo dentro de ti ya no puede sostener la estructura antigua. En el sendero del ser, comprendemos que este momento no marca un retroceso, sino un umbral. Es el punto donde el buscador comienza a agotarse de buscar. Donde el impulso de llegar a algún lugar se debilita. Donde el alma empieza a recordar sin necesidad de conceptos. El vacío aparece cuando la conciencia ha madurado lo suficiente como para soltar las muletas. Ya no necesitas estímulos constantes, ni promesas, ni explicaciones. Lo que se abre es una desnudez interior que incomoda porque no ofrece identidad. Aquí surge el miedo más profundo del ego, no saber quién eres. Pero para el alma, esta no definición es libertad. El vacío no pide que hagas algo, pide que permanezcas. Que no escapes hacia distracciones, espiritualidades rápidas o nuevas etiquetas. Todo despertar auténtico comienza cuando cesa la huida. Y el vacío es el guardián de ese comienzo. El vacío no es ausencia, es útero. La mente fue entrenada para asociar el vacío con carencia. Para ella, un espacio vacío es un problema que debe resolverse. Por eso, cuando el vacío aparece en el camino espiritual, la mente reacciona con ansiedad, urgencia y búsqueda desesperada de algo que lo llene. Pero el alma reconoce otra verdad. El vacío no es ausencia de vida, es el espacio donde la vida se reorganiza. Es el vientre silencioso donde lo nuevo se gesta sin interferencia. Nada auténtico nace del ruido constante. En la naturaleza, toda creación requiere un intervalo de quietud. La semilla descansa bajo tierra antes de brotar. La noche precede al amanecer. El silencio precede a la palabra verdadera. Así también, la conciencia necesita vaciarse de formas para recordar su origen. En el sendero del ser, entendemos que el vacío llega cuando lo viejo ya cumplió su función. No es castigo ni fracaso. Es señal de madurez interior. La conciencia ya no se conforma con estructuras heredadas ni con identidades prestadas. Este vacío no se siente expansivo al inicio. Se siente incómodo porque desarma la necesidad de control. El ego no puede operar aquí porque no hay referencias, no hay logros, no hay validación. Pero si no huyes, si no lo llenas, algo comienza a gestarse solo. Sin esfuerzo. Sin técnica. El vacío es el útero donde el alma se recuerda a sí misma sin forma. La desactivación de la identidad antigua. Uno de los procesos más desconcertantes del despertar es la desactivación gradual de la identidad que creía ser. No ocurre de manera dramática ni violenta. No hay una ruptura externa evidente. Es un apagarse silencioso. Aquello que antes te definía comienza a perder fuerza. Roles, historias personales, incluso heridas que sostenían una identidad, dejan de generar energía. No porque se hayan sanado del todo, sino porque ya no pueden seguir sosteniendo quien está siendo. En el sendero del ser, reconocemos este momento como una transición sagrada. La identidad no se destruye, se disuelve. Y toda disolución genera vértigo porque la mente fue entrenada para aferrarse a definiciones. Aparece entonces una sensación inquietante, no sabes quién eres. Y la mente interpreta esto como pérdida. Pero en realidad es espacio. Es la caída de una forma limitada para permitir una expresión más verdadera. El mayor error aquí es intentar reconstruirse rápidamente. Buscar una nueva etiqueta espiritual, un nuevo rol, una nueva narrativa. Eso solo posterga el proceso. Permitir que la identidad antigua se apague sin reemplazo inmediato es un acto de valentía espiritual. Porque el ser real no necesita nombre, historia ni forma fija. El abandono espiritual, cuando nada responde. Llega un punto en el camino espiritual donde todo lo que antes sostenía desaparece. Las prácticas ya no producen calma, las oraciones parecen caer en el vacío y la sensación de acompañamiento divino se retira sin explicación. Este momento es profundamente desconcertante porque toca la raíz misma de la fe interior.
No es una crisis emocional común, es una ruptura silenciosa entre la conciencia y sus antiguos apoyos. En el sendero del ser entendemos que este abandono no es un castigo ni una señal de haber fallado. Es una etapa inevitable del despertar auténtico. Mientras algo externo responde por ti, todavía existe dependencia. Mientras necesitas confirmaciones, la fuente no puede revelarse desde dentro. El silencio aparece cuando la conciencia está lista para sostenerse sola. Este abandono espiritual desmantela la espiritualidad aprendida. Aquella basada en rituales, respuestas inmediatas o sensaciones elevadas comienza a perder sentido. No porque sea falsa, sino porque ya no es suficiente. El alma madura necesita verdad, no consuelo. Y la verdad no siempre se manifiesta como luz, a veces se manifiesta como ausencia total. Durante este periodo, surge una pregunta dolorosa: ¿y si todo era una ilusión? La mente busca respuestas, pero no encuentra nada. El corazón intenta sentir, pero solo hay quietud. Esta experiencia ha sido descrita por místicos como la noche oscura del alma, no porque sea negativa, sino porque todo punto de referencia desaparece. El ego vive este momento como abandono. El alma lo reconoce como purificación. Porque aquí se rompen las imágenes de Dios, las expectativas espirituales y las identidades construidas alrededor del yo que busca. Nada responde porque ya no hay nadie a quien convencer. En el sendero del ser, este silencio es comprendido como soberanía espiritual. Es el momento en que la conciencia deja de arrodillarse ante lo externo y comienza a habitar su propio centro. No hay instrucciones aquí. No hay prácticas nuevas. Solo presencia desnuda. Permanecer en este abandono sin huir es uno de los actos más valientes del camino. No llenar el silencio con teorías ni reemplazarlo con nuevas creencias es una forma profunda de rendición. Porque solo cuando todo se retira, lo esencial puede emerger sin interferencias. El abandono espiritual no te quita lo divino. Te quita las muletas para que descubras que siempre fuiste sostenido desde dentro. El desierto sagrado. El desierto es una metáfora antigua y precisa del proceso interior más profundo. No es un lugar de castigo, es un espacio de revelación. En el desierto no hay adornos, no hay refugios emocionales ni distracciones espirituales. Todo lo que no es esencial se cae por falta de alimento. Y eso es exactamente lo que el alma necesita cuando está lista para recordar. En el sendero del ser, el desierto sagrado no representa abandono, sino simplificación radical. Aquí se disuelve la urgencia de avanzar, de mejorar, de alcanzar estados superiores. El desierto no te pide que camines más rápido, te pide que permanezcas sin expectativas. Es el lugar donde el hacer se detiene y el ser comienza a hablar. En esta etapa, la vida parece detenida. No hay progreso visible, no hay señales externas, no hay recompensas emocionales. Todo se vuelve lento, repetitivo y aparentemente estéril. La mente interpreta esto como estancamiento, pero el alma sabe que está siendo despojada de lo innecesario. El desierto quema las falsas motivaciones. Aquellas que buscaban reconocimiento, poder espiritual o identidad. Aquí no hay público, no hay logros que mostrar. Solo queda la honestidad de estar contigo mismo sin máscaras. Y eso puede ser profundamente incómodo. Muchos abandonan el camino en el desierto porque no entienden su propósito. Intentan volver atrás o buscan nuevos estímulos que les devuelvan sensación de avance. Pero el desierto no se cruza huyendo. Se cruza quedándose. Permaneciendo cuando nada ocurre. En el sendero del ser, comprendemos que el desierto purifica la relación con la vida. Aquí se rompe la necesidad de controlar los tiempos, de forzar procesos o de exigir resultados. La conciencia aprende a confiar en un ritmo más profundo, uno que no responde a la mente. El desierto no te quita nada real. Te quita lo que no puedes llevar al siguiente umbral. Vacía las manos para que puedas recibir sin aferrarte. Silencia la mente para que puedas escuchar sin interpretar. Cuando el desierto cumple su función, no deja huellas visibles. Simplemente un día notas que ya no necesitas huir, que el silencio no te asusta y que la vida puede ser habitada sin resistencia. No porque algo haya cambiado afuera, sino porque algo se ha asentado dentro. El desierto sagrado no es un lugar al que llegas. Es un estado que te atraviesa y te deja más ligero, más simple, más verdadero. Cuando la mente se queda sin aire. Llega un momento en el camino interior en el que la mente comienza a fallar. No porque esté enferma, sino porque ha llegado a su límite natural.
Pensar ya no aclara, analizar no ordena y comprender intelectualmente no produce alivio. La mente, acostumbrada a dirigir, se queda sin aire frente a una realidad que no puede ser capturada por conceptos. Este estado suele vivirse como confusión o cansancio profundo. La persona siente que ha perdido claridad, cuando en realidad ha perdido control. La mente intenta hacer lo que siempre hizo, interpretar, anticipar, resolver. Pero todo esfuerzo se vuelve inútil. No hay respuestas nuevas, no hay ideas reveladoras, no hay mapas confiables. En el sendero del ser entendemos que este colapso no es un error del proceso espiritual, sino una puerta. La mente ha cumplido su función hasta donde podía. Fue una herramienta necesaria para ordenar la experiencia, pero no puede guiar hacia lo que no tiene forma. El despertar no ocurre en el pensamiento, ocurre en la conciencia que observa al pensamiento agotarse. Cuando la mente se queda sin aire, aparece el miedo. No el miedo externo, sino el miedo a no saber. La identidad intelectual se siente amenazada. Surgen preguntas sin respuesta y la mente entra en bucle intentando recuperar su autoridad. Pero cada intento la debilita más. Este es un punto decisivo. Si la persona insiste en forzar comprensión, el proceso se vuelve pesado. Pero si permite que la mente descanse, algo nuevo se abre. No una idea, sino una percepción directa. No un concepto, sino una presencia silenciosa. Aquí comienza una forma distinta de saber. No basada en acumulación, sino en reconocimiento. La conciencia empieza a sentir sin necesidad de explicar. El silencio deja de ser incómodo y comienza a sentirse natural. No porque haya respuestas, sino porque ya no son necesarias. En el sendero del ser, este momento marca el tránsito del buscador al testigo. La mente deja de liderar y pasa a ocupar su lugar legítimo, servir, no gobernar. Pensar se vuelve funcional, no compulsivo. No intentes acelerar este proceso. No intentes entenderlo. La mente necesita quedarse sin aire para soltar el control. Solo cuando se rinde, la conciencia puede expandirse sin interferencia. Cuando la mente calla, no quedas vacío. Quedas presente. Y esa presencia es más clara, más estable y más verdadera que cualquier pensamiento que haya sostenido antes. El punto cero emocional. Después del agotamiento mental, ocurre algo aún más desconcertante, las emociones comienzan a aquietarse. No hay tristeza profunda ni alegría intensa. Tampoco hay entusiasmo ni desesperación. Solo una neutralidad extraña que muchos interpretan como vacío emocional. Este estado suele generar preocupación, porque la cultura asocia sentir con estar vivo. En el sendero del ser, llamamos a este estado el punto cero emocional. No es apatía ni depresión. Es una suspensión temporal de las cargas emocionales que sostenían identidades antiguas. Las emociones no desaparecen, se desacoplan de las historias que las utilizaban como combustible. Durante mucho tiempo, las emociones funcionaron como anclas del yo. Reacciones, deseos, miedos y expectativas definían quién creía ser. Cuando la identidad comienza a disolverse, las emociones pierden su estructura de referencia. Entonces se aquietan, no porque algo esté mal, sino porque ya no tienen un personaje al que servir. Este silencio emocional asusta porque no ofrece validación interna. Ya no hay emoción que confirme decisiones ni estados que indiquen avance. La persona se siente plana, cuando en realidad está descansando de la autoestimulación constante. El punto cero emocional es un reajuste profundo del sistema interno. La conciencia se libera de la necesidad de reaccionar. Aprende a estar sin interpretarse a través de estados emocionales. Esto no es frialdad, es ecuanimidad naciente. En el sendero del ser, comprendemos que este estado no debe forzarse ni evitarse. Intentar sentir algo solo reactiva viejos patrones. La invitación aquí es permanecer. No analizar la neutralidad, no etiquetarla, no huir de ella. Con el tiempo, las emociones regresan, pero de una forma distinta. Ya no gobiernan, acompañan. Ya no arrastran, informan. Se vuelven limpias, directas, sin carga acumulada. El miedo deja de dominar, la alegría deja de depender, la tristeza deja de definir. El punto cero emocional prepara el terreno para una sensibilidad más auténtica. Una capacidad de sentir sin perder el centro. De amar sin aferrarse. De responder sin reaccionar. No estás apagado. Estás recalibrándote. El silencio emocional no es ausencia de vida, es espacio para una vida más consciente.
Cuando atraviesas este punto sin resistencia, descubres que no necesitas sentir intensamente para estar vivo. Necesitas estar presente. Y desde esa presencia, todo sentimiento encuentra su lugar natural. Cuando ninguna técnica funciona, llega un punto en el camino espiritual en el que todo método deja de responder. Las prácticas que antes generaban calma ya no producen efecto. La meditación se vuelve silenciosa sin profundidad aparente, las visualizaciones pierden fuerza y las afirmaciones suenan vacías. Este momento suele interpretarse como retroceso, pero en realidad señala una transición decisiva. En el sendero del ser, entendemos que las técnicas no fallan, simplemente cumplen su ciclo. Toda herramienta espiritual existe para conducir la conciencia hasta cierto umbral. Cuando ese umbral se cruza, la técnica se vuelve innecesaria. Insistir en ella no profundiza el proceso, lo estanca. Durante mucho tiempo, el hacer sostuvo la búsqueda. Practicar daba sentido, estructura y dirección. Pero llega un momento donde hacer se convierte en interferencia. La conciencia ya no necesita ser conducida, necesita ser habitada. Y ninguna técnica puede habitar por ti. Este punto genera frustración porque la mente busca recuperar control. Quiere una nueva práctica, un nuevo enfoque, una técnica más avanzada. Pero el silencio persiste. No porque falte algo, sino porque sobra intervención. Aquí se revela una verdad incómoda, no todo se logra haciendo. Algunas transformaciones solo ocurren cuando el hacer se retira. El alma no se activa por esfuerzo, se revela por disponibilidad. En el sendero del ser, este momento marca el pasaje del practicante al presente. La espiritualidad deja de ser una actividad y se convierte en estado. Ya no practicas para llegar, permaneces para estar. Soltar las técnicas no significa rechazarlas. Significa agradecer su función y permitir que se retiren. Como una escalera que ya no necesitas cargar después de subir. Aferrarse a la técnica es aferrarse a una etapa que ya fue trascendida. Cuando ninguna técnica funciona, el ego pierde su último refugio espiritual. Ya no puede mejorar, avanzar ni demostrar. Solo queda la experiencia directa, sin intermediarios. Y eso puede ser profundamente incómodo. Pero si no huyes, si no reemplazas el silencio con nuevas prácticas, algo se estabiliza. Una presencia simple, sin esfuerzo, sin intención. Estás, sin buscar estar. Este es uno de los puntos más honestos del camino. Aquí se revela si la búsqueda era verdadera o solo una forma refinada de control. Porque cuando no hay nada que hacer, solo queda ser. Y en ese ser, sin técnica ni objetivo, la conciencia descansa en su naturaleza original. Vaciar no es perder. Desde la perspectiva de la mente, vaciar equivale a perder. Perder identidad, perder dirección, perder sentido. Por eso, cuando el proceso espiritual comienza a despojar, la mente entra en resistencia. Intenta retener, explicar o reemplazar aquello que se está disolviendo. Pero el alma vive este vaciamiento de una forma muy distinta. En el sendero del ser, comprendemos que vaciar no es empobrecer, es liberar. Cada capa que se retira deja más espacio para lo esencial. El problema no es el vacío, sino el apego a lo que ocupaba ese espacio. Durante el despertar, se vacían creencias, narrativas personales, expectativas espirituales y roles internos. No porque fueran erróneos, sino porque ya no son necesarios. Cumplieron su función en una etapa anterior del camino. La mente teme quedar sin contenido porque fue entrenada para definirse a través de lo que sostiene. Sin ideas, sin historias, sin metas, cree que no existe. Pero la conciencia no depende de contenido para ser. Existe antes, durante y después de toda forma. Vaciar es un acto profundo de confianza. No en algo externo, sino en la inteligencia que sabe organizar sin control. Como el cuenco que es útil por su espacio interior, no por sus paredes. Lo que sostiene la vida no es lo que se acumula, sino lo que permite contener. En el sendero del ser, el vaciamiento no se fuerza. Ocurre cuando estás listo para soltar sin reemplazo inmediato. Cada intento de llenar rápidamente lo que se vacía retrasa el proceso. Porque lo nuevo no nace en el ruido, nace en el espacio. Este vaciamiento también alcanza lo espiritual. Ideas elevadas, imágenes de iluminación, expectativas de despertar se disuelven. No para dejarte sin camino, sino para devolverte a lo real. A lo simple. A lo que no necesita adornos. Al principio, el vacío se siente como pérdida. Luego se siente como alivio.
Finalmente, se reconoce como libertad. Ya no cargas con identidades, ni con deberes internos, ni con la presión de ser alguien específico. Vaciar no te quita nada verdadero. Te quita lo que te pesaba sin que lo notaras. Lo que sostenías por costumbre, por miedo o por necesidad de pertenecer. Cuando el vaciamiento se completa, no hay euforia. Hay ligereza. No hay proclamaciones, hay silencio estable. La vida se vuelve más directa, menos complicada. Vaciar no es perder. Es recordar que nunca necesitaste tanto para ser. La rendición final. La rendición final no es un acto dramático ni una decisión heroica. No ocurre como un gesto grandioso ni como una proclamación espiritual. Llega de manera silenciosa, cuando la conciencia se cansa de resistir la vida tal como es. No se elige rendirse, la rendición ocurre cuando ya no queda energía para seguir sosteniendo el control. Durante gran parte del camino espiritual, la búsqueda está impulsada por el deseo de llegar a algún lugar. Se quiere comprender, sanar, despertar, transformarse. Ese impulso es necesario al inicio, pero llega a un punto donde se vuelve una carga. La conciencia comienza a notar que incluso la búsqueda espiritual es una forma de tensión. En el sendero del ser, entendemos la rendición final como el momento en que el esfuerzo se retira por completo. No porque se haya logrado algo, sino porque se reconoce que no hay nada que empujar. La vida no necesita ser forzada para revelarse. Esta rendición no es resignación. La resignación nace del cansancio emocional y mantiene una resistencia silenciosa. La rendición verdadera nace de la claridad. Es el reconocimiento de que luchar contra lo que es solo prolonga el sufrimiento. No se trata de aceptar intelectualmente, sino de soltar internamente. En este punto, el buscador desaparece. No porque haya fallado, sino porque ya no es necesario. La conciencia deja de proyectarse hacia el futuro y se asienta en el presente sin intención. No hay meta, no hay dirección, no hay expectativa de iluminación. La rendición final desarma el último refugio del ego, la idea de control espiritual. Ya no se intenta mejorar la experiencia, cambiarla o elevarla. Se permite que sea exactamente como es. Y en esa permisividad absoluta, algo se relaja profundamente. En el sendero del ser, esta rendición marca el inicio de una relación distinta con la vida. Ya no se vive desde la oposición, sino desde la cooperación silenciosa. La resistencia se disuelve y la experiencia se vuelve más simple, más directa. No hay fuegos artificiales en la rendición. No hay visiones ni proclamaciones. Hay una sensación de descanso profundo, como si algo pesado se hubiera soltado para siempre. La vida continúa, pero ya no hay fricción interna constante. Rendirse es dejar de empujar el río. Es permitir que la corriente haga lo que siempre supo hacer. No porque seas débil, sino porque ya no necesitas demostrar nada. En la rendición final, no desapareces. Desaparece la lucha. Y en ese espacio sin lucha, la presencia se revela como lo único que siempre estuvo. La paz que no depende de nada. Existe una paz que no nace del logro, ni del entendimiento, ni de la resolución de conflictos internos. No aparece como recompensa por haber recorrido un camino espiritual. Simplemente está. Y esa paz no depende de nada externo ni interno para sostenerse. La mayoría de las personas asocia la paz con condiciones favorables. Cuando todo está en orden, cuando no hay problemas, cuando las emociones son agradables. Pero esa paz es frágil, porque depende de que la experiencia no cambie. La paz de la que hablamos aquí es diferente. En el sendero del ser, reconocemos esta paz como el estado natural de la conciencia cuando deja de resistir. No es un estado emocional elevado ni una sensación constante de bienestar. Es una estabilidad silenciosa que permanece incluso cuando la experiencia se mueve. Esta paz no se siente como euforia. Se siente como simplicidad. Como una ausencia de conflicto interno. La vida puede traer movimiento, decisiones, desafíos, pero ya no hay oposición profunda. La experiencia fluye sin ser interpretada como amenaza. Lo más desconcertante de esta paz es que no puede ser provocada. No surge de técnicas, ni de prácticas, ni de comprensión intelectual. Aparece cuando todo intento de producirla se ha abandonado. Porque mientras se busca la paz, se afirma la idea de que no está presente. Esta paz no necesita ser defendida. No se pierde cuando algo sale mal. No se intensifica cuando algo sale bien. Permanece como un fondo estable sobre el cual todo ocurre.
Y precisamente por eso, al principio puede pasar desapercibida. En el sendero del ser, entendemos que esta paz no es una experiencia que viene y va. Es el reconocimiento de lo que siempre estuvo detrás de todas las experiencias. Cuando la mente se aquieta y la resistencia cesa, esa paz se vuelve evidente. No significa que desaparezcan las emociones o los pensamientos. Significa que ya no gobiernan. Se mueven dentro de un espacio más amplio que no se ve afectado por ellos. La conciencia aprende a hospedar la experiencia sin identificarse. Esta paz no necesita silencio externo. Puede estar presente en medio del ruido, de la actividad, de la vida cotidiana. Porque no depende de las circunstancias, sino de la relación interna con ellas. Cuando esta paz se reconoce, no hay necesidad de hablar de ella. No hay impulso de enseñarla ni de demostrarla. Se vive de manera simple, discreta, encarnada. La paz que no depende de nada no te separa del mundo. Te permite habitarlo sin perderte. Y en esa forma de estar, la vida se vuelve más honesta, más liviana y profundamente real. Volver al mundo sin perder el centro. El regreso al mundo después de un proceso de transformación interior es un acto delicado y profundo. No se trata de un simple retorno, como quien vuelve de un viaje, sino de caminar por la vida mientras sostienes la claridad de tu esencia. Tras atravesar las rupturas del alma, los quiebres internos y las revelaciones silenciosas, te encuentras con la paradoja de existir entre dos mundos, el del ruido exterior y el de tu paz interior. Aprender a moverte en ambos sin perder el centro es un arte que se cultiva con conciencia y presencia. En el sendero del ser, comprendemos que cada acción, cada pensamiento y cada decisión ya no puede ser mecánica. El mundo seguirá ofreciendo estímulos, conflictos y exigencias, pero tú, como viajero despierto, sabes que la verdadera fuerza radica en observar sin reaccionar, en elegir sin miedo, en crear sin aferrarte. Esta presencia profunda permite que la energía interior fluya libre, intacta por los embates externos. Caminar en el mundo sin perder el centro implica reconocer que las viejas identidades, los patrones heredados y los juicios externos ya no te definen. La atención consciente se convierte en tu brújula, el corazón en tu guía y la claridad del alma en tu luz. No es retirarse de la vida ni ignorar su caos, es danzar con él desde un eje sólido que no se tambalea. Cada conversación, cada desafío y cada encuentro se transforma en un espejo que refleja tu estado de integración. El regreso consciente también requiere humildad. No se trata de presumir el despertar ni de imponer verdades. Más bien, consiste en compartir la serenidad que nace de la alineación interna, en irradiar la calma que surge de la unidad con tu ser esencial. Incluso los errores y las caídas se reciben como maestros, pues saben recordarte que la conciencia no es un punto de llegada, sino un proceso continuo de equilibrio. Aprender a mantener el centro es también aprender a soltar expectativas, soltar la necesidad de control, soltar aquello que no resuena con tu nueva frecuencia. Cada acto de desprendimiento es un recordatorio de que tu esencia no depende de nada externo. El mundo puede cambiar, las personas pueden herir y las circunstancias pueden desafiar, pero el núcleo de tu ser permanece inalterable, luminoso y libre. En este retorno consciente, cada instante se vuelve sagrado. Caminas por las calles, trabajas, conversas, y al mismo tiempo, cultivas la mirada interior. La vida cotidiana se transforma en un laboratorio espiritual, donde la práctica de la presencia y la integración se vuelve tangible. Aquí, en la intersección entre lo interno y lo externo, se encuentra la maestría, la capacidad de existir en plenitud sin ceder tu centro, de ser luz y sombra al mismo tiempo, de ser uno con el mundo sin perder tu esencia. El sendero del ser. Llegar al final de este viaje, incluso cuando la senda continúa, es un acto de celebración silenciosa. En el sendero del ser, comprendemos que despertar no es un destino, sino la apertura constante a la verdad que habita en nosotros. Cada capítulo, cada reflexión, cada quiebre del alma nos ha traído hasta aquí, un lugar donde mirar atrás no es nostalgia, sino reconocimiento, y mirar adelante es una invitación a la expansión consciente. El cierre no implica finalizar, sino integrar. Integrar todo lo vivido, todo lo sentido y todo lo aprendido en la unidad de tu ser. Las experiencias dolorosas se transmutan en sabiduría, las pérdidas en gratitud, los encuentros en espejo de crecimiento. Cada fragmento de tu historia contribuye a la plenitud de quién eres, y cada descubrimiento de tu esencia te recuerda que la verdadera libertad no depende de nada externo. En este camino, hemos aprendido que el ser humano no es un ente fragmentado, sino un campo de energía en constante movimiento.
Lo que parecía externo y distante siempre ha sido un reflejo de nuestro mundo interno. Reconocer esta verdad abre la puerta a la coherencia, a la serenidad y a la autenticidad. La vida ya no es una serie de eventos azarosos, sino un espejo que nos devuelve, con precisión, la vibración que sostenemos. El sendero del ser nos invita a caminar con ojos abiertos y corazón receptivo, a escuchar con atención profunda y a vivir con respeto hacia nuestra propia energía. Cada paso consciente es un acto de alquimia, donde la materia y el espíritu se encuentran y se transforman. La quietud se convierte en movimiento, el silencio en palabra, y la soledad en comunión con el universo. Al cerrar este ciclo, entendemos que el despertar no es algo que se logra, sino algo que se recuerda. Recordamos que siempre hemos sido completos, que la esencia no se pierde y que cada ruptura fue un llamado amoroso hacia la integración. Nos despedimos de viejas máscaras, de falsas seguridades y de ilusiones pasajeras, abrazando la plenitud que surge del autoconocimiento profundo. Este cierre es un homenaje a la vida tal como es, imperfecta, cambiante, misteriosa y perfecta en su esencia. Cada lector, cada oyente y cada buscador que ha recorrido estas páginas o estos episodios lleva consigo la semilla de la libertad interior. Y aunque el sendero del ser nunca termina, este momento marca un antes y un después, un regreso al centro, una presencia consciente en el mundo y la certeza de que la verdad siempre habita en nosotros. Si este mensaje ha resonado en tu corazón, recuerda que compartir, reflexionar y mantener la práctica consciente es la forma más pura de honrar tu viaje. La senda continúa, pero ahora caminas con la claridad de quien sabe que la esencia jamás se pierde.